Padre, y en el que nosotros definitivamente vamos a poder analizar nuestras propias vidas con base en la Torá. Eso es lo más importante, lo que vamos a tomar. Vamos a estudiar lo que es la parashá número 52, Vayelech, que significa y fue, ¿sí? Esto va de Deuteronomio 31, del 1 al 30. Allí es donde nos vamos a mover. Es una parashá realmente corta. Antes de empezar con la parashá, yo quiero pedirles disculpas porque no voy a estar utilizando el PowerPoint, no vamos a tener diapositivas, el mensaje lo vamos a estar transmitiendo. Lo que pasa es que esta semana en Naples ha sido un poco difícil, ya sabrán por la situación del huracán. Entonces, pero eso nada que pueda impedir llevar el mensaje del Padre. El mensaje siempre va a ser llevado y el Padre nos va a respaldar por eso. Entonces, vamos a dar inicio con la lectura, la bendición de la Torá. Barejú et Yahweh Ameborah. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Baruch Yahweh Hameborach Leolam Baed. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre jamás. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch ata Yahweh noten a Torah. Bendito eres tú, Yahweh, Eloa nuestro y Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Y bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu el Torato, Torah emet, behayei olam natah, betoheinu, Baruch atah Yahweh noten a Torá. Bendito eres tú, Yahweh, Eloa nuestro y Rey del universo, que nos has entregado tu Torá, una Torá de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, donador de la Torá. Bueno, mis amadas, como les decía, entonces vamos a tener una parashá que es corta, sí, pero el mensaje es un mensaje realmente profundo e impactante para nuestras vidas. Eh, y fue, Vayelech, Moshe fue e hizo tres cosas luego de la noticia que recibió del Padre. Y fue que él no pasaría el Jardín. Después de haber estado con el pueblo, todos conocemos toda la vida y las obras y todo lo que hizo Moshe, pero entonces no pasaría el Jardín. Y la Torá nos deja registrado qué fue lo que hizo Moshe en los últimos días de su vida. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ese va a ser el mensaje el día de hoy. De ahí es donde vamos a extraer esas preciosas enseñanzas para nosotros aplicarlas en nuestro diario vivir. Entonces, la Torá nos deja registrado qué fue lo que él hizo. Preguntémonos a nosotros mismos. Yo, ¿qué haría si supiera que voy a morir pronto? ¿Cuáles serían mis últimas acciones si me quedan pocos días? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? O sea, cuando estamos en cosas fuertes, de pronto es cuando más pensamos en eso, pero ¿qué tal si nosotros lo hacemos en una manera calmada, reflexiva y tranquila? ¿Qué haría yo si supiera que me quedan pocos días para morir? ¿Sí? Es una pregunta quizás para muchos fuerte, muchos quizás pueden evitarla. Todos sabemos definitivamente que vamos a morir. Eso está garantizado. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que vamos a morir. Pero ¿qué haríamos si al igual que Moshe supiéramos que vamos a morir dentro de poco? Morir con dignidad es un gran regalo, es un gran don y es una oportunidad que no todos la tienen. Sabemos que hay diferentes tipos de muerte, ¿sí? Sabemos que está la muerte por accidente, por homicidio, la muerte repentina, la muerte anticipada, ¿sí? Lo que viene de un proceso de una enfermedad y que ya se espera como que lo último sea la muerte, las personas que asisten en cuidados paliativos, los que hacen estudios de la tanatología, que es el estudio como de la muerte al final de los días de una persona que está en cama. Pero si nosotros tuviéramos ese gran privilegio que tuvo Moshe, bueno, digamos, algunos lo podrían ver como un gran privilegio, otras personas ni siquiera quisieran saber, ¿cierto? Creo que eso también depende de la relación que cada persona tenga con el Eterno. Y que tuviéramos, digamos, ese gran regalo y la oportunidad de poder hacer ese proceso de despedida o ese proceso de, ok, ya sé que el Padre me ha dicho que organice mis cosas porque estoy finalizando mis días en la tierra.
¿qué haríamos? Consideremos el morir humano. Hay una frase de Hans King que escribió en 1997 que a mí me llama la atención, la voy a compartir con ustedes. Él dice, solo nosotros, entre todos los seres vivientes, tenemos conciencia de nuestra mortalidad, y esto es, entendiéndolo bien, un gran don y al mismo tiempo una gran tarea. Qué gran responsabilidad y qué gran tarea nosotros saber que vamos a morir pronto. Pero realmente nosotros evitamos, y nosotros desde que nacemos ya estamos en proceso de muerte, ¿sí? Si lo pensamos desde ese punto de vista. Eh, Estoy hablando de esa muerte física, no estoy hablando de la muerte espiritual, porque ya es la vida eterna y el trascender y eso es, digamos, otra cosa, pero como la misión que nosotros tenemos acá en la tierra. Este hombre dice, quien no trata de olvidar su muerte, sino que asume conscientemente, vive de modo distinto. Quien asume la muerte conscientemente, sabiendo que no tiene nada garantizado, que no tiene su vida garantizada para el siguiente día, eso definitivamente cambia nuestra forma de pensar y nos enfrenta a la vida de una manera diferente. Vivimos de un modo distinto. Dice además, quien no recluye su vida, quien no recluye su propia muerte en el futuro lejano de la hora de la muerte, sino que la practica a lo largo de la vida, tiene otra actitud fundamental ante la vida. Es decir, quienes viven cada día, ¿sí? De una manera pensando que no tienen en este momento nada garantizado, pero que tienen que aprovechar su vida al máximo, la viven de manera diferente. A quienes piensan que, sí, no sé cuándo va a pasar y ni siquiera planean eso, ni siquiera conciben como que en algún momento ya desaparecen de este lugar. Hemos escuchado nosotros un refrán que dice, vivamos cada día como si fuera el último, pero realmente esto se ha vuelto un cliché, ¿sí? Una frase que la oímos tanto que ya la pasamos desapercibida, sin mirar tantas enseñanzas que nosotros podríamos sacar de allí. Quizás para algunas personas esta enseñanza pueda ser un poco fuerte, un poco de mal augurio, porque hay personas que creen así, en presagios y malos augurios y malas cosas y todo eso, pero realmente es algo muy realista, muy aterrizado, y no vamos a estar por ahí pues siempre pensando que todo es, que no nos va a pasar a nosotros, cuando cada día que nos despertamos por la bendición del Padre, porque pone su ruaj en nosotros, su aliento de vida en nosotros, pero esto algún día tiene que terminar. Entonces, pido respeto para las personas que se sienten confrontadas con esto, pero es un tema que necesariamente nosotros tenemos que hablar, tenemos que discutir. Cuando nosotros vivimos el refrán que dice, vivamos cada día como si fuera el último, pero esto es un cliché, ¿cierto? Porque dice, ay, sí, viva como si fuera su último día, sin mirar realmente la profundidad de eso que estamos diciendo. Y no es coincidencia, miremos, amadas, que precisamente estamos hablando de esto, de los últimos días de vida de Moshe, cuando se aproxima el día de Yom HaKippurim, que es el día más santo designado por el Eterno, un día en el que pedimos perdón por todas nuestras transgresiones, por nuestros pecados, un día en el que morimos a nuestros placeres y morimos a lo terrenal, afligimos nuestras almas y nos enfocamos en el ser espiritual. El día de Yom HaKippurim, de Yom Kippur, que comparado con el proceso de enfrentarnos a nuestra propia muerte de manera consciente, ¿sí? En ambos días estamos cuestionando nuestros propios actos. Estamos arrepintiéndonos y estamos pidiendo perdón. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte, nuestro sistema de prioridades cambia rotundamente. Lo material, los proyectos y muchas cosas pasan a un segundo plano. Y bueno, ni siquiera a un segundo plano, desaparecen completamente de nuestras prioridades. Nos enfocamos más en qué, en la relación con el otro, en las relaciones con nuestros seres amados, en el legado que nosotros vamos a dejar y en todo lo espiritual que proviene del Padre. El tema de la muerte es un tema que la gente común y corriente rehúye. Algunos por supersticiones, porque creen que sería atraer su propia muerte. Otros por temor a lo desconocido, y muchos incluso utilizan la muerte en su lenguaje cotidiano, ¿sí? Para hacer chistes o conversaciones superfluas. Decimos constantemente, me muero de la risa, me muero de la dicha, me muero de pena o estoy muerta de miedo, ¿sí?
Primero muerta que, y terminamos la frase con algo. Pero el concepto de muerte no lo utilizamos de manera reflexiva. Nosotros que estamos en Torá, ¿deberíamos reflexionar acerca de la muerte o no? ¿Deberíamos hablarlo o no? ¿Qué creemos nosotros? Está en medio de nosotros, está alrededor. La gran mayoría de nosotros evita a toda costa esta reflexión acerca de un evento con tan enorme peso emocional y trascendental y cuya ocurrencia está totalmente garantizada. La muerte es inherente a la vida. La muerte es a la vida lo que la noche es al día. Es por eso que debemos incluirla en nuestra conciencia, debemos pensarla y debemos asumirla y darle sentido y significado a nuestros días en la tierra. Para eso nosotros pensamos en la muerte, para darle significado a nuestra vida. Ahora, no es promover el suicidio, las ideas de muerte y todo eso, no, en ninguna manera, ¿sí? Es pensar en cómo estoy aprovechando mi vida en este momento, qué estoy haciendo, cuál es la misión que tengo en esta tierra, qué es lo que el Padre me ha puesto, qué es lo que tengo que desarrollar, qué es lo que Él me ha entregado. Entonces, cuando nosotros cuestionamos de esa manera el significado de nuestra vida, cambia rotundamente y se desvanecen todos esos valores sociales alrededor de lo que es importante en la vida. Porque muchos hoy en día lo importante es los bienes materiales, ir a los conciertos del artista de moda o los mejores zapatos o, bueno, muchas cosas, ¿sí? Pero cuando nosotros pensamos en si fuera mi última semana, si fuera mi último día, ¿qué estaría pasando? Realmente eso cambia, tiene un impacto en nosotros. Aprendemos de los grandes de la Torá y cómo ellos enfrentaron su propia muerte cuando ésta fue anticipada, ¿sí? Incluso con el mismo Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos. Él habló de la muerte en el libro de Eclesiastés. Es un libro que habla completamente de la muerte y qué es el hombre, ¿sí? La vanidad de vanidades y que todo se esfuma y que la vida es como la neblina, ¿sí? Que desaparece, que en un momento está y se desaparece. Días antes de su muerte, Moshe le dijo al pueblo que Elohim no le permitiría cruzar el Jordán. Y fue cuando llamó a Yehoshua, es decir, a Josué, los que algunos todavía lo conocen como Josué, y lo honró en presencia de todos. Vamos a mirar Deuteronomio 31, los versos 1 y 2, y luego saltamos al 16. Una vez más, Deuteronomio 31, de Barín 31, 1, 2, y luego el verso 16, donde encontramos como Moshe habla, ¿sí? A Israel. El verso 1 nos dice, Moshe fue y habló estas palabras a todo Israel. El verso 2, les dijo, ahora tengo 120 años de edad y ya no puedo estar activo. Además, Yahweh me ha dicho, no pasarás al otro lado del Jardín. Fue y le habló al pueblo y les dijo lo que pasaría, o sea, ya no me permiten pasar al otro lado, tengo 120 años y no voy a pasar al otro lado del Jardín. Yahweh le dijo a Moshe, verso 16, tú vas a yacer pronto con tus padres, es decir, le anticipó la muerte, le anticipó que ya pronto, en contados días, iba a morir. Moshe no quiso decir, cuando él comunicó al pueblo de Israel lo que el padre le había dicho, él no quiso decir que la edad de 120 años era un impedimento para continuar con el liderazgo. No podemos pensar eso porque la Torá nunca nos habla de que Moshe estuvo en deterioro cognitivo, en deterioro de su raciocinio, de su pensamiento, de sus facultades mentales. Por el contrario, dice que estaba en perfectas condiciones. Más bien, su mensaje era que él ya no podía dirigirlos porque el Eterno le había prohibido entrar. Entonces, Moshe insta al pueblo a confiar en la ayuda del Eterno. Vamos a aprender 3 cosas que hizo Moshe antes de morir. Y esas son 3 cosas que nosotros podemos aprender día a día, que podemos estar implementándolas día a día, sabiendo que no tenemos conocimiento de cuándo será el día de nuestra muerte. Las 3 cosas fue, primero, dio ánimo al pueblo. Segundo,
dejó un canto que confrontaba al pueblo. Y tercero, bendijo a las tribus, bendijo al pueblo, es decir, infundir aliento, dio ánimo, dejar un cántico de la Torá, ¿sí? que confronta al pueblo y bendecir. Vamos a mirar el número 1. Animó tanto al líder como al pueblo. Deuteronomio 31, del 6 al 8. El 6 empieza, sean fuertes y resueltos. Ahí está el ánimo que le estaba dando, sean fuertes y resueltos. No les teman ni les tengan miedo, que Yahweh, su Elohim mismo, marcha con ustedes. Él no les fallará ni les abandonará. Entonces Moshe llamó a Yahoshua y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y resuelto, porque tú serás quien irá con este pueblo a la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría. Tú serás quien se la repartirá, y Yahweh mismo irá delante de ti y estará contigo y no te fallará ni te dejará. No temas ni desmayes. Verso 6 le dice, sean fuertes y resueltos. El verso 7 es para el líder, ya es directamente a él, ¿sí? ¿Qué encontramos acá? Que el mensaje de ser fuertes y resueltos es para todos, pero me gusta ver esa separación, esa división, categorización que hay. Para el pueblo sean fuertes y valientes, pero también al líder, sé fuerte y valiente. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque algunas veces se nos olvida infundir aliento a los líderes. Creemos que ellos son los superpoderosos que tienen que dar aliento a todos y a todo el mundo. Y es cierto que el líder, una de sus principales funciones es alentar a otros. Pero acá Moshe no solo alentó al pueblo, también alentó al líder, porque sabía de la carga que tenía en sus propios hombros, que iba a tener Yahoshua en sus propios hombros. Entonces, si no has alentado a tu líder, a tu pastor, pues entonces hazlo que no sabes en qué momento también lo esté necesitando, ese aliento. Aprendamos de un líder que ha sido denominado el líder de líderes, ¿sí? Moshe. Bueno, sabemos que Yeshua, nuestro Mashiach, pero no tiene comparación porque Yeshua para nosotros es deidad, ¿sí? Es Yahweh mismo, pero en cuanto a persona, ¿sí? Netamente 100% humana, ¿sí? Este Moshe ha sido considerado líder de líderes. Entonces, si él mismo motiva al líder que va a asumir el cargo y motiva también al pueblo, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo. Y todos tenemos líderes, digamos, líderes a nuestro cargo, pero también dependemos de otras personas. Siempre van a haber, digamos, esas líneas de autoridades que están establecidas y que la Torá las soporta. Tanto, digamos, en la parte espiritual, ¿cierto? ¿Quién es tu líder espiritual? ¿A quién te sujetas espiritualmente? Pero también esos liderazgos que están, digamos, en el mundo secular. Sí, que la Torá también nos habla que tenemos que ser respetuosos con las personas, con los superiores, con las personas que están en ese cargo. Entonces, los estamos alentando, estamos cumpliendo realmente con eso. Miremos que antes de morir, ¿cómo se le ocurría a alguien ir a alentar a otros? Pues eso fue lo que hizo Moshe. O sea, lo primero que él pensó fue, tengo que dar aliento, fue la instrucción también del Padre, ¿sí? Diles que sean fuertes y valientes. Entonces, todo el día pensemos, ¿estoy alentando a alguien? Simplemente hagamos el ejercicio el día de hoy. El día de hoy, ¿di aliento a alguien? ¿Motivé a alguien? ¿O por el contrario, mis palabras fueron de anular a alguien? ¿Sí? Lo que hice fue realmente decirle a alguien, sentirlo como un estorbo, como no eres capaz, ni siquiera lo intentes. Lo hice sentir en debilidad, ¿sí? O lo motivé y le dije, no, tú eres capaz, sé fuerte, sé resuelto, esfuérzate, ¿sí? Mirémonos nosotros qué estamos haciendo. Esta motivación y este ánimo, entonces, es para todos y lo vemos en las escrituras repetidas veces. Un verdadero siervo del Eterno constantemente está alentando a otros.
Un verdadero siervo del Eterno no está oprimiendo a los demás. Un verdadero siervo del Eterno no está anulando a las otras personas, menospreciando y minimizando a los otros. Por el contrario, está buscando desarrollar talentos en otros. No siente envidia y es una persona que a través de sus palabras te mueve a la acción, te recarga de esa energía. Ese es el verdadero líder. En el libro de Josué, nosotros conocemos mucho el verso de esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6 y Josué 1:9, voy a leer la versión BIN, y dice, sé fuerte y resuelto, que tú le repartirás a este pueblo la tierra que les juré a sus padres que les asignaría. Quizás lo conocemos más o algunos se familiarizan más con la versión Reina Valera, donde dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Aquí dice, sé fuerte y resuelto, pero es infundir ánimo y aliento. Entonces, cuando miramos esto, el 1:9, Josué 1:9, lo que dice es, lo que te encargo es que seas fuerte y resuelto. No te atemorices ni te desanimes, que Yahweh tu Elohim está contigo donde quieras que vayas. Aprendemos entonces la primera cosa que hizo Moshe en los últimos días antes de morir, antes de partir. Dio aliento, infundió aliento. Lo segundo que hizo es que dejó un canto que confrontaría al pueblo. Esto es porque no podemos simplemente ser motivadores. A ver, vamos a hablar un poco del canto y de la música, pero también para qué era el canto, porque el cántico era para confrontar al pueblo. Entonces, en la primera parte estuvimos hablando que Moshe daba ánimo y daba aliento. En la segunda parte vamos a hablar de confrontación. Entonces, nosotros no podemos ser simplemente motivadores, ¿sí? Todo el tiempo estar diciendo cosas buenas y dando palmaditas en la espalda. Sí, muy bien, todo muy lindo, todo perfecto, todo maravilloso. Y todo, realmente la persona, ¿sí? No está, digamos, siendo confrontada con cosas que puede estar haciendo mal porque nosotros todo el tiempo estamos ahí solamente exaltando, exaltando, exaltando las cosas buenas, ¿sí? No podemos estar haciendo como coaching, ¿sí? Como el pensamiento positivo, que todo lo puede, estar idealizándolo todo y creyendo que todo lo vamos a lograr con el poder de la mente. Esto realmente no es Torah, ¿sí? Haciendo a un lado la misma Torah, porque hay personas que dicen, todo está en tu mente, con el poder de tu mente, piensa en esto y eso es lo que atraes y eso, el pensamiento es muy poderoso, sí, pero el pensamiento unido a la obediencia de la Torá. El pensamiento con acciones de la Torá es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, yo no puedo estar todo el tiempo pensando que todo va muy bien, muy bien, muy bien y estar haciendo las cosas mal y tener un líder que me esté diciendo, sí, estás haciendo muy bien porque estás pensando 100% positivo. No, esto no es ni siquiera realista, pero muchas personas caen con personas que los engañan porque tienen, digamos, muy buen repertorio verbal con el cual los envuelve, pero duda de alguien si de pronto no te está instruyendo, si no te está exhortando o guiando realmente, si todo es, ay, sí, muy lindo, y no está poniendo, digamos, las cosas claras o las cartas sobre la mesa, como diríamos popularmente. Entonces, con el pensamiento positivo y todo lo de la mente haciendo a un lado la Torá, esto es una trampa mental. Así como es necesario motivar, también es necesario confrontar, exhortar, instruir y mostrar el camino. Deuteronomio 31, el 16, el verso 16 nos dice, Yahweh le dijo a Moshe, tú vas a yacer pronto con tus padres. Este pueblo se extraviará entonces tras las deidades extranjeras en su medio, en la tierra en la que van a entrar. Me abandonarán y violarán mi alianza que hice con ellos. Esto como para que sepamos por qué el canto, ¿sí? Por eso, verso 19, por eso, escribe este poema o el canto, ¿sí? Y enséñalo al pueblo de Israel. Ponlo en sus bocas para que este poema sea testigo contra el pueblo de Israel. Si miramos el verso 21 de Barín, Deuteronomio 31, encontramos, y cuando les vengan los muchos males y problemas, entonces este poema, es decir, este canto, los confrontará
como testigo, ya que nunca se perderá de la boca de su linaje, porque yo sé los planes que están tramando ahora mismo, antes de introducirlos en la tierra que prometí bajo juramento. Ese día Moshe escribió este poema y se lo enseñó a los israelitas. Es decir, que ese día que hizo, motivó al pueblo y al líder y también enseñó el canto, pero el canto con el fin de confrontar. Ya sabemos entonces que solo motivación no puede ser. No solamente motivación, sino también instrucción y exhortación con las escrituras. Porque el cántico de Moisés es básicamente describiendo la historia de las cosas que vivió el pueblo. Entonces, la música, además, es un elemento muy importante. Miremos que se llama el canto de Moshe. Y la música influye mucho en todos nosotros. La música dice algo. La música siempre tiene un mensaje y tiene que comunicar un mensaje. Qué bendición tan grande que comuniquemos a través de la música el mensaje de nuestro Creador. Que a través de la música nosotros podamos ser exhortados. Hemos vivido muchas experiencias con las alabanzas y la adoración. A través de la música hemos sido quebrantados, hemos sido animados, hemos sido fortalecidos. Miremos la importancia entonces de los ministerios de alabanza y de los ministerios de adoración. A veces las personas encuentran respuestas a través de una alabanza. Obviamente, cuando se cantan salmos o cuando se canta Torá, historias de la Torá, mensajes de la Torá. Todo lo que está en las escrituras y no solamente canciones emocionales y superficiales. No está de más decir que incluso cualquier persona puede decir que una canción secular le llega al alma, ¿sí? Y se apropia del mensaje y la canta con sentimiento y entona esa canción. Esto realmente es el poder de la música, lo que la música puede hacer, pero qué bueno que nosotros podamos utilizar la música para la exaltación de nuestro Elohim y la recordación de las palabras escritas en la Torá. La música es tan importante en el área espiritual que nosotros sabemos lo que pasaba incluso cuando David hacía música con el arpa para que Saúl la escuchara. Está en Primera de Samuel 16, del 14 al 23. El verso 14 nos dice, para entonces el espíritu de Yahweh se había apartado de Saúl y comenzó a aterrorizarlo, un espíritu malo de parte de Yahweh. Los cortesanos, verso 15, los cortesanos de Saúl le dijeron, un espíritu malo de Elohim le está aterrorizando a usted. Vamos a ir hacia el 19, verso 19. Entonces, Saúl envió mensajeros a Isaí a decirle, envíame a tu hijo David que está con el rebaño. Y el verso 23 nos dice, cuando el espíritu de Elohim venía sobre Saúl, David tomaba la lira y la tocaba, y Saúl encontraba alivio y se sentía mejor y el espíritu malo se iba. Encontramos música a través de instrumentos, a través de nuestras voces, pero qué lindo es cuando honra al Eterno y lo que hace a nivel espiritual. Cuando es la palabra del Eterno, confronta, redarguye y se mueve en una esfera que nosotros en este momento quizás no dimensionamos en su totalidad, pero que la Torá nos refleja, nos muestra, nos evidencia, ¿sí? Cómo la música ha estado allí, cómo es importante en la música, la alabanza y la adoración. Vamos entonces, esto lo del canto, Moshe, lo vamos a encontrar en el capítulo 32 para la próxima semana, en la parashá Asinu, se estará desglosando todo lo del cántico, ya como con mayor profundidad. Vamos a recordar entonces nuevamente las dos cosas que hizo Moshe antes de morir. Primera, animó al pueblo. Segunda, cantó lo que está escrito en las escrituras, ¿sí? Valga la redundancia, para confrontar el pueblo, ya que la palabra del Padre es útil para instruir, para redarguir y para confrontar. Y la tercera cosa que hizo Moshe fue bendecir a otros. Entonces, si todo el tiempo tenemos una alabanza en nuestros labios, si estamos animando a otros, si estamos utilizando la palabra del Padre para confrontar, pero confrontar en amor y también motivando cuando hay que motivar, porque hay personas que simplemente se dedican a confrontar y a señalar, digamos, la transgresión de otra persona, el pecado de otros,
pero no motivan, entonces se vuelven unos tiranos completamente. No, seamos integrales, seamos completos como nos está mostrando. Mostremos ese amor cuando tengamos que reconocer las cosas lindas y dar ánimo a otros, pero también con amor y con la Torá, no con nuestras propias palabras. Confrontemos a otras personas, pero también vamos a bendecir a otros. Y esta es la tercera acción. Y esto lo podremos encontrar en el capítulo 33 de Devarim, por lo que tampoco entraremos mucho en detalle en este capítulo por ahora. Sabemos la importancia que bendecir a otros y que de nuestra boca salga bendición y no maldición. Entonces, vivamos cada día como si fuera el último día de nosotros y al igual que Moshe, vamos a dar ánimo al pueblo, que nosotros estemos transmitiendo a otros aliento, que estemos motivando a nuestros líderes, que podamos decirles, vamos, esfuérzate y sé valiente, sé fuerte y resuelto. Cantemos las maravillas que el Eterno ha hecho en nuestras vidas y de su palabra, cantemos de todas sus bendiciones y bendigamos a otros. Si todo el tiempo nosotros hacemos esto, vamos a estar garantizando una despedida impecable. Impactaremos positivamente la vida de otros con la sabiduría que estamos extrayendo de la misma Torá, de las Escrituras. Yo quiero, miremos estos mensajes que esta enseñanza que el Padre me permite traer el día de hoy. Miremoslo con lo de Yom Kippur, ¿sí? Con la aflicción, con cómo tenemos que estar, cómo tenemos que hacer esa introspección, ese autoanálisis a nosotros mismos. Pero además, miremos el video que compartió el pastor Diego Higuita el día de ayer en el estudio de la Parashá. Fue impactante, ¿cierto? Fue algo como la muerte de esta hermana, ¿sí? Y con todo el amor y el mayor respeto con los familiares de la hermana que murió mientras hacía Tevilá y enviándole mis más sentidas condolencias a la familia. Yo tengo que decir que esta hermana tuvo una muerte preciosa, que animó a sus hijos para que ellos hicieran tevilá y siguieran el legado de su madre. Es decir, que con su ejemplo les animó, los llevó a la acción y les dejó un mensaje de bendición. Recordemos lo que hizo Moshe durante toda su vida y justo antes de morir, recordemos sus palabras, su cántico, ¿sí? Yeshua mismo nos dijo que recordáramos a Moshe. Yeshua mismo, Juan 5, 46, 47 dice, porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, pues él escribió de mí, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Parece increíble, pero leemos una vez y otra vez en el libro de Apocalipsis que los justos de Yahweh cantarán el cántico de Moshe y del Cordero, y la gente ni siquiera reconoce la validez de las palabras de Moshe actualmente. Apocalipsis 15, 2 y 3 nos dice, y vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre estaban de pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Elohim. Y cantan el cántico de Moshe, Apocalipsis 15, 3, y cantan el cántico de Moshe, el siervo de Yahweh, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh, el Shaddai, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Con esto vemos que la Torah está vigente y que no está abolida. En Apocalipsis es nombrado y es mencionado el cántico de Moshe que fue escrito en la Torah. Si nosotros constantemente seguimos entonces estos pasos, juntamente con la obediencia en la Torá, nosotros podemos decir que hemos cumplido una excelente misión en esta tierra. Seamos prestos a eso, apercibidos, conscientes de que en algún momento puede pasar y démosle mayor significado a lo que estamos haciendo con nuestras vidas. De manera rápida y para finalizar, yo quiero tocar el punto en el que otro líder diferente a Moshe fue levantado para llevar el plan del Eterno. Moshe no fue el que escogió a Josué, a Yahoshua. Fue Yahweh mismo quien lo escogió para suceder a Moshe. Algunos dudan que Moshe hubiera escogido a Josué. Si hubiera tenido la oportunidad de elegir, al parecer, Caleb hubiera sido la mejor opción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba a su lado, estaba la batalla todo el tiempo, ¿sí? Y habría sido, digamos, como más natural que él fuera el nuevo líder. O por qué no, Moshe pudo haber escogido a uno de sus propios hijos para sucederle.
Así lo hicieron los faraones en Egipto. Y habría resuelto, digamos, esto de una manera como las otras personas lo hacen, como las otras culturas lo hacen, o como el ser humano simplemente lo hace. El próximo líder va a ser el hijo de fulanito porque es el que está en este momento en el poder y entonces lo va a suceder el hijo o la mano derecha, el que está trabajando ahí. Pero con el Eterno no necesariamente esto es así. Entonces, nosotros vemos que para que nosotros, digamos, respetemos los líderes, tenemos que saber que cada líder que es puesto, sí, que se nos pone a nosotros es un líder que ha sido elegido porque el Padre lo ha permitido, ¿sí? Incluso hasta el mismo Saúl. Saúl fue porque el pueblo quiso, pero porque el Eterno lo permitió, ¿cierto? No fue su voluntad, pero él lo permitió. Entonces, cualquier líder es por la voluntad del Padre. Yahweh escogió a Josué como el líder. Así que esto es un llamado de atención a todos nosotros para que respetemos a esos líderes que el Padre mismo ha elegido. Oremos por ellos y no cometamos el mismo error que cometió el pueblo. Qué gran lección es esta para nosotros. Hemos así terminado entonces con el estudio el día de hoy. Recordemos entonces las tres cosas que hizo Moshe antes de su muerte y nosotros apropiémonos de ellas y hagámoslas, pongámoslas por obra en nuestra cotidianidad, que todos los días nosotros estemos cantando la palabra del Eterno, confrontando a otros cuando sea necesario, motivando a las demás personas y bendiciendo a nuestros seres queridos.